Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la familia y el derecho. Como siempre, bueno, agradeciendo a los televidentes que a lo largo de toda la semana nos han enviado sus mensajes. Hemos tratado de contestarles a todos en principio y a los otros, o de alguna manera que han tratado o nos han consultado por temas muy específicos, desde ya los invitamos a venir al estudio. Así podemos, aparte de conocerlos y estar en un contacto directo con el consultante, poder abordar todas las dudas que tengan respecto del asunto que nos están preguntando. Recuerden que nosotros atendemos en Benavides, estamos en Avenida Alvear 358, primer piso. Esto es Benavides, los días lunes a viernes, de lunes a viernes, 19:30 a 21. Para cualquier consulta no necesitan previamente tener entrevista, les pedimos que sí, obviamente, se presenten dentro de ese horario, de esa franja horaria, si los podemos atender. Y en el caso, porque también hemos estado teniendo los días sábados previamente, por eso es que no vayan directamente, sino que sí previamente nos consulten para ver si algún otro sábado se puede atender para el caso de las personas que tienen algún problema en el horario laboral. Sobre todo ello. Recuerden entonces que estamos allí en Benavides, a 3 cuadras de la estación de Benavides y a media cuadra de la plaza de Benavides. Como siempre les decimos, consulten siempre a los abogados, porque en cuestiones de derecho la gente tiene muchas dudas respecto de temas que tal vez los aquejan, ya sean cuestiones laborales o tal vez tengan la venta de una propiedad o de algún auto o de alguna cuestión jurídica y que a veces no saben de qué manera tienen que proceder. Desde ya, como siempre les decimos, consulten a los abogados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Bueno, como dice mi esposa, realmente agradecemos todos los llamados que hemos tenido a lo largo de la semana. Antes que nada, hoy vamos a tener un programa especial. Tenemos una invitada, que es la licenciada Elsa Ayala, que es licenciada en psicología, para tratar el tema, con mi esposa, el tema de las adicciones, el tema de violencia familiar, la influencia de las adicciones en la violencia y cómo estamos nosotros hoy con el tema de las adicciones, ¿no? Hablando del tema de adicciones, quería hacer un comentario breve respecto del proyecto de reforma del Código Penal, que tanto están hablando los medios y bueno, que hay algunas personas que pretenden defender ese proyecto. Estamos hablando de la inseguridad que tenemos, estamos hablando todos los días que tenemos un gran avance de lo que son los carteles de droga, que todavía no están instalados como carteles, pero sí tenemos ya traficantes cada vez de mayor peso, que están, lo que no pueden hacer en Colombia lamentablemente lo vienen a hacer acá, porque tenemos unas fronteras que son coladores, vienen todos acá, vienen de carteles mexicanos, de carteles colombianos. Realmente estamos con un problema serio que evidentemente nosotros lo vemos como ciudadanos, pero las altas esferas no lo ven. Pretenden bajar las penas de los delitos. El proyecto de reforma, en síntesis, va a transformar casi el 85% de los delitos en excarcelables. El robo calificado, que tiene una pena hoy de mínima, que no era excarcelable, estábamos hablando de 5 años y 6 meses mínimo. Bueno, hoy lo bajarían a 3, con lo cual se transforma en excarcelable. El delito incluso el tráfico de estupefacientes también pasaría a ser excarcelable. No habría más reincidencia, con lo cual una persona que cae, un primario, que sí, estoy de acuerdo que los primarios, una persona que no cayó nunca, se tenga otro tipo de contemplaciones, se trate de que esa persona se reeduque, que trabaje, que estudie, eso me parece bien. Pero un reincidente tiene que ser tratado como tal. Un reincidente, en cualquier otro país del mundo, un reincidente tiene muchos menos privilegios, se le puede incluso hasta restringir las visitas, se le restringe incluso el tema del uso del teléfono. Hoy tenemos gente que está en los penales y se manejan con total libertad con celulares. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta que no es que están en un candre, están en un sistema penitenciario. Entonces ellos tienen que entender eso. Tenemos que tratar de que se rehabiliten, tenemos que tratar de que se reeduquen, tenemos que evitar que se fuguen. Entonces, no creo que sea el momento propicio como para pensar en bajar las penas. Yo creo que tenemos que pensar en los ciudadanos que aportamos, que pagamos los impuestos como corresponde, y tenemos que pensar en que los que tenemos que estar a salvo somos nosotros, o tenemos que encerrarnos nosotros para que los delincuentes estén en la calle. Tratemos de pensar un poquito en eso. Yo entiendo que una persona puede cometer un ilícito y tiene derecho a reinsertarse en la sociedad, pero un reincidente tiene que ser tratado como tal. Entonces, estoy totalmente en contra del proyecto de reforma del Código Penal.
me parece que antes de reformarlo lo que deberíamos hacer sería que los jueces lo cumplan. Porque si vos tenés una persona que está condenada por violación, como pasa, y tenés un juez de ejecución penal, que es el que controla después el cumplimiento de la pena, y dice, no, pero en realidad tenemos informes psicológicos que son buenos y lo dejan en libertad, y esa persona sale, viola y mata, entonces evidentemente lo que falla es el cumplimiento de la pena, y lo que falla a veces es la aplicación de la pena, no el Código Penal en sí. Tenemos un Código Penal que lo que tendríamos que hacer, lo mismo que cuando hablan de reformar la Constitución, antes de reformarla empecemos a cumplirla, tratemos de cumplir la Constitución, tratemos de cumplir el Código Penal, y después que lo cumplamos vamos a ver si hace falta o no reformar, y vemos qué es lo que hace falta reformar. Eso es lo que quería comentar, porque realmente me indignan algunos comentarios de gente que evidentemente, yo no sé si alguna vez leyeron el Código Penal, incluso nuestros legisladores. Lo atacan, por ejemplo, a Sergio Massa cuando habla de hacer una consulta popular. Me parece perfecto. ¿Por qué no escuchan un poquito la opinión de la gente? Estamos en una democracia, no está mal que el diputado Sergio Massa esté pidiendo hacer una consulta y tratar de juntar firmas, porque no es lo que dicen la sensación de inseguridad. Hay inseguridad, lamentablemente hay mucha inseguridad. Y con esto, otras medidas que están haciendo los cráneos que tenemos en el gobierno es reducir al 50% el tema de los gendarmes. Tenemos mayor inseguridad, tenemos que tratar de dar más control, más seguridad a la gente, no reducir el tema de gendarmería. Así que bueno, es un comentario que quería hacer, compartir con ustedes, porque realmente se habla mucho en los medios del tema de la reforma del Código Penal, y desde ya les digo que para mí es un error y va a colaborar para que tengamos más delincuencia y más inseguridad en las calles. Así es. Bueno, recordemos que también a los oyentes de la FM, la Onda Latina, perdón, así los decimos, recordemos que nuestras vías de comunicación para los oyentes de aquella radio, entonces donde también estamos saliendo en vivo, es 153402-6641, 153402-6641 y 155633-7347, 155633-7347. Recuerden que desde allí nos pueden enviar sus mensajes de texto. Si quieren que en los próximos programas atendamos o tratemos un tema concreto en cuanto a lo jurídico, tal vez el tema de la reforma penal ya la vamos a tratar de manera más extensiva en un programa tal vez un poco dedicado a esa temática, como en un primer momento tratamos también lo que hace la reforma de nuestro Código Civil y comentamos respecto de qué pasaba con el matrimonio y con el divorcio express y todas aquellas cuestiones que hacen a que los televidentes tengan un poco de conocimiento de cuáles son los derechos y qué es lo que cada día ocurre en el Senado y en el Congreso, de alguna manera, cuando se sancionan y se promulguen y se sancionan leyes que son las que afectan a todos los ciudadanos. Entonces, esto es lo importante, que todos los televidentes, en este caso de la familia del derecho, estén más que nada actualizados de cuál es la cuestión legal, en el aspecto legal. En este aspecto, bueno, comentabas vos respecto de lo que hace al tema penal. Obviamente ya dando tu comentario y tu opinión al respecto. Eso es lo importante, que la gente sepan dónde estamos parados en cuanto a cuáles son estos derechos que siempre nosotros levantamos esa bandera en decir que hay que ejercer el derecho, y el derecho que no se ejerce lamentablemente se pierde. Por eso es la importancia de saber dónde estamos en el aspecto legal parados y posicionados. Más que nada porque nos quieren convencer de que hay que reformarlo porque el código es viejo. O sea, el argumento es, no, porque el código es de 1921 y hay que reformarlo. No todo lo viejo es malo, hay cosas que funcionan y lo que funciona hay que dejarlo. Lo que habría que hacer sería tratar de ayornarlo. Hay delitos que estoy de acuerdo que hay que incorporarlos, que se han incorporado algunos delitos informáticos, hay que incorporarlos. Todo lo que es el grooming, hay que incorporar ese tipo de delitos en el Código Penal. De hecho están algunos incorporados, pero bueno, hay que tratar de modificar algunas cosas del Código Penal porque no existía ni la computación, ni internet, nada de eso en ese momento, y bueno, algunas cosas se tienen que ayornar. Pero modificar todo el Código Penal, y menos las escalas penales no se tienen que tocar. Eventualmente, incluso otras cosas quieren quitar la reclusión perpetua. No va a haber más penas de más de 30 años. Yo creo que una persona que es un asesino serial debería tener reclusión perpetua. Me parece que esa es la forma. Yo creo que se tiene que hacer una diferenciación. No puede ser que una persona que mata a otro, por ejemplo, con un accidente automovilístico que pueden llegar incluso a considerar dolo eventual, sea lo mismo que una persona que sale con un cuchillo y mata a 10 personas. No, desde mi punto de vista no es lo mismo, y yo creo que debería tener otra posibilidad del juez para poder graduar la pena. No puede ser lo mismo una persona que mata en un accidente de tránsito que un asesino serial. Pero bueno, como dice mi esposa, vamos a tratarlo en otro momento. Incluso vamos a traer seguramente algún
compañero que esté trabajando en el Poder Judicial para que dé también el punto de vista de los que ejercen todos los días desde adentro, qué opinión tienen respecto de esta reforma que pretenden hacer. Yo creo que antes de hacer esto lo que tienen que hacer es hablar con los especialistas, tienen que hablar con la gente del Poder Judicial, tienen que hablar con los abogados, incluso por eso están los colegios de abogados, y pedir la opinión de los que hacemos penal desde hace años. En mi caso yo hace 23 años que ejerzo la profesión y bueno, tendrían que preguntarnos a nosotros, para eso tenemos colegios de abogados en todo el país, y preguntar a través de los colegios qué opinión nos merece el anteproyecto. Y en base a eso, una vez que escucharon a los profesionales, ver si conviene o no. Para eso estamos. Yo creo que los profesionales no tienen que buscarnos únicamente para el tema de las elecciones. Yo creo que tenemos la posibilidad de una consulta popular y eventualmente a través de los colegios de abogados ver si el anteproyecto sale así como está o eventualmente ver cuál es nuestro punto de vista como profesionales que ejercemos la profesión desde hace años. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y después de la propaganda va a estar la licenciada Elsa Ayala con mi esposa hablando del tema de violencia familiar y las adicciones. Sea grande quiero correr rápido. Me gustaría ser señor cuando sea grande. Policía de Misiones. Futbolista. Me gustaría ser como mi mamá. Doctora de Cachorro. Quiero ser doctora o policía, cualquiera de los dos puedo ser. Me llamo Alma y cuando sea grande me gustaría vender ropa. Quiero ser grande, quiero ser como Medo. No me gustan los superhéroes. Nunca me interesaron. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un tipo de mosquito, el Aedes aegypti. Esta especie se caracteriza por tener rayas blancas y negras en el dorso y las patas. Al reproducirse, la hembra coloca huevos en las paredes de recipientes u objetos donde hay agua acumulada y quieta. Puede llegar a depositar más de 50 huevos cada vez. En contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas, que se alimentan de los microorganismos que contiene el agua. Luego, se transforman en pupas y suben a la superficie para desarrollarse como mosquitos adultos y comenzar a volar. Para prevenir el dengue, la principal medida es evitar que en nuestras casas haya lugares con agua acumulada que puedan servir de criaderos para los mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Bueno, muy bien, volvemos con el programa de la familia y el derecho. Bueno, ya con la invitada, ya los voy a anunciar con ella. El tema que vamos a tratar en primer término, o por lo pronto en esta primer parte de este segundo bloque, va a ser justamente el tema de la violencia familiar, que ya, bueno, mi esposo ya lo estuvo anunciando. Nosotros somos muy repetitivos, por decir así el término, respecto en la temática de la violencia familiar y aconsejamos siempre nunca dejarse en un ámbito o en un acto de violencia familiar. ¿En qué aspecto? Siempre nosotros le sugerimos a la víctima, bueno, vaya, radique la denuncia. Cuando tenga la denuncia, concurra a tribunales a que se pueda hacer el ingreso de ese expediente. Piensen que la simple denuncia, porque muchas señoras o muchas víctimas, y en eso me refiero específicamente a la mujer, se quedan, dicen, no, fui a la comisaría o no me atendieron, o fui a la comisaría, hice la denuncia, me dijeron que vaya a tribunales y la verdad es que me olvidé, no pude ir. Piensen que tienen las autoridades competentes que tener conocimiento de que esa persona está siendo víctima de violencia familiar y ordenar las medidas autosatisfactivas que establece nuestra ley, que ha sido, bueno, ya obviamente aprobada, y hay muchos reglamentos que la
que valga la redundancia, la reglamentan y que tienden justamente a proteger, entre otras cuestiones, a la víctima y a la familia de la víctima. En este aspecto, en cuanto a la víctima propiamente dicha y a los hijos, es importante que las personas que sufren de violencia familiar, como siempre somos repetitivos en el estudio, vayan a tribunales. Recuerden también que las medidas que se ordenan son medidas temporarias. No piensen que vence la medida y automáticamente la persona siguió ejerciendo violencia y queda todo allí, o que la medida se va a renovar automáticamente. Esto tengan mucho cuidado. La gente viene con los oficios que van ordenadas a las distintas comisarías y a las distintas entidades. Tal vez usted esté trabajando en un lugar y necesita que también ese oficio y su empleador se noticie de que esta persona también puede concurrir, hablo del agresor, puede concurrir al domicilio laboral, ejercer algún acto de violencia, algún acto de agresión o también de amenaza. Entonces, todas aquellas personas que necesiten conocer que usted está en una situación de riesgo, tiene que terminar el trámite en cuanto a que ir a tribunales, que se ordenen las medidas. Recuerden que en un plazo de 48 horas, dice la ley, tiene que ordenarse, porque eso es lo que de alguna manera le otorga al juez para que automáticamente pueda ordenar las medidas autosatisfactivas, que cuáles son, siempre las recordamos, es la medida de exclusión de hogar, las medidas de restricción de acercamiento, y hay una medida más, que es la medida del reintegro al hogar. Esta tiene que ver exclusivamente a aquella persona que obviamente se tuvo que ir por motivos del mismo acto violento que está siendo víctima, valga la redundancia también, y que en el marco de haberse retirado de su hogar hay esta medida que ayuda a que esa víctima pueda regresar a su hogar, y obviamente tiene que ir acompañada con la exclusión del agresor y la restricción de acercamiento. Pero vuelvo a ser muy puntual en este punto. Traten de que esa medida se cumpla y que si ocurre un hecho nuevo, se puede hacer otra denuncia como corresponde, y de ser necesario, porque por hoy los tribunales lo que hacen no solamente dejan esa causa que ya está abierta y que bueno, va a perimir una vez de que la medida venza, se tendrá que hacer otra denuncia y otra causa más tal vez. Mucha gente pretende y va con la denuncia al mismo expediente, esto les hablo de aspecto legal. Tienen que concurrir al mismo tribunal, en este caso si estamos hablando en el ámbito de los tribunales de San Isidro, tienen que concurrir al Palacio de Tribunales, nuevamente hacer el ingreso con la nueva denuncia. Obviamente esa denuncia, si la medida que ya está ordenada ha sido perimida, es decir, está vencida. Si la medida aún está vigente y hay un hecho nuevo de violencia, lo tienen que hacer saber. No se queden inclusive con el tema de tramitar el botón antipánico. Por favor, siempre les hacemos la sugerencia de que tramiten todo lo que a ustedes les sirva como medida de protección. No se queden en el ámbito legal. Y si les dicen que tienen que concurrir a las entrevistas psicológicas, por favor, con el equipo técnico concurran, porque el tribunal entiende que la persona no tiene interés tal vez en continuar el trámite cuando la citan a concurrir ante el equipo técnico y hacer la entrevista, tal vez no solamente a la víctima, sino también a todo el grupo familiar, porque tal vez también son víctimas de la violencia familiar en sí misma. Concurran a esa entrevista. Una vez que se eleve el informe al tribunal, el juzgado, que desde ya el juzgado de familia que vaya a intervenir en la causa, ordenará o la prórroga de la medida o bien una medida de exclusión definitiva. Pero siempre haciéndoles hincapié en un breve pantallazo de cuáles son estas medidas, y que no se queden con la simple denuncia, concurran al juzgado, sean insistentes en la medida. Si no tienen un abogado, si no tienen la posibilidad de tener y de contratar un abogado particular, concurran a la Defensoría, que para ello está, para poder asesorarlos y poder con ustedes acompañarlos en el trámite de la violencia familiar. Y otra cosa, y ya voy a pasar a la invitada, cuando hacen el trámite de violencia familiar, automáticamente traten también de que el profesional que les lleva el expediente también radique la acción por alimentos. Muchas mujeres nos dicen, bueno, yo me voy de mi casa o me tengo que quedar y él fuera de la casa no me va a pasar de cuota alimentaria, con lo cual voy a pasar necesidad. Entonces muchas mujeres no radican la denuncia, no instan a una acción legal por el temor a quedar abandonadas en el aspecto económico. Sepan que tienen el derecho inclusive de que les fijen cuota alimentaria. La ley también consagra la posibilidad de que se fije cuota. Nosotros hemos comentado que hay juzgados, como por ejemplo los juzgados de Malvinas Argentinas, donde el juzgado de paz no solamente ordena las medidas estas autosatisfactivas de exclusión de hogar, de restricción de acercamiento, sino que además fija ya una cuota, aunque sea provisoria, de alimentos. ¿Para qué? Para que el agresor, si bien va a estar afuera del hogar, durante ese tiempo ya pueda pasar cuota alimentaria. Pero sepa que todo, como dijimos al principio, son derechos que ustedes los tienen y que los tienen que ejercer, si no lamentablemente se pierden. Bueno, ahora sí con nuestra invitada, es la licenciada entonces Elsa Ayala.
Ella es especialista en el ámbito de la violencia familiar, ha trabajado, ya les va a comentar a los televidentes de la familia del derecho, que bueno, un poco de cómo vamos a tratar de dialogar respecto, y ya yo hablé un poco en el tema legal. Ella obviamente hablará en lo que se especializa y para eso obviamente es profesional que ha estudiado y es idónea para esta cuestión que hoy por hoy, bueno, estamos tratando. Y también vamos a adentrarnos un poquito en el tema luego de cómo relacionamos la violencia familiar con las adicciones, que también ella, bueno, ya ahora las voy a dejar, es también especialista. Bueno, Elsa, buenas tardes. Buenas tardes. Dios la bendiga, gracias. Muchas gracias por venir entonces aquí al programa de la Familia del Derecho. Bueno, contarnos un poco primero su especialidad. Usted es especialista. Yo me especializo en violencia y también en adicciones, porque son dos temas que están muy unidos. La verdad que lo que decía recién la doctora es verdad. No solamente afecta la violencia familiar en la víctima, sería en este caso esposa o esposo, sino también al núcleo familiar. Entonces, estos consejos que se están dando de que no abandonen las entrevistas con los psicólogos y el equipo técnico en donde ustedes hacen la denuncia es muy importante. Estuve trabajando en la Secretaría de Violencia de San Fernando un poco tiempo, pero estuvimos ahí trabajando en el área de la Dirección General de Violencia, y la verdad que de alguna manera es impresionante la cantidad de casos que hay. Y nos encontramos con esto de que abandonan las primeras entrevistas psicológicas, inclusive las citas con los abogados, por miedo y por bloqueos, que por supuesto nosotros como especialistas en la salud mental sabemos que hay bloqueos psicológicos, que son instancias que se instauran en la mente porque la persona que sufre violencia aparece el bloqueo, aparece el miedo como un bloqueo psicológico y la culpa. Y muchas veces hacen las primeras entrevistas con el psicólogo o el equipo que les toma la denuncia, en este caso las secretarías de violencia o las defensorías, y después se retiran por miedo. Entonces el consejo que damos desde este lugar, que tenemos la posibilidad hoy de estar acá, invitada de los doctores, es que no abandonen los tratamientos y no abandonen, por supuesto, todo lo que es esto del trámite. Yo sé que al principio les cuesta, que no es fácil. A nosotros como profesionales del área de la salud nos damos cuenta que hay muchas personas que hasta necesitan un acompañamiento en esto de ir a hacer las denuncias, de ir a los tribunales, a las defensorías, a las entrevistas con los doctores, pero esto es importantísimo que lo hagan y que se cumplan todos estos pasos. Y esto de la reincidencia del agresor a la casa también es importante, que el núcleo familiar tenga un tratamiento y que se tenga en cuenta que lamentablemente la persona que es agresor o padece de una patología, en este caso la violencia, sí, le llamo patología porque no nacemos violentos y nosotros sabemos que esto es algo que viene de afuera. Y si es algo que viene de afuera, es también dentro de todo, aunque el DSM-4, el Manual de Psiquiatría Mundial, no lo llama una enfermedad, nosotros podemos decir que la persona no nace violento, pero hay una enfermedad, entonces hay que tratarla. Entonces, si hay alguna persona que hoy nos está viendo y se siente que tiene algunos episodios de violencia, por ahí no físicos, pero sí verbales, porque la violencia verbal o la violencia emocional, como le llamamos los psicólogos, también influye en la mente no solo de la víctima, sino también del entorno familiar. Que acuda a algún lugar donde lo puedan ayudar. Hay muchos centros donde se puede ayudar a las víctimas y a los victimarios. Es un tema importantísimo de que la persona se registra que él está teniendo actitudes de violencia y cosas que no puede controlar, de su carácter también que se trate. Y también estábamos hablando antes de lo que tiene, la importancia que tiene tratar esto de la violencia con la parte jurídica, que es importantísimo, no abandonar, por supuesto, es siempre acudir a la defensoría, acudir al lugar donde ustedes, por ejemplo, acá tienen en la zona de Tigre, la comisaría de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, acudir a la comisaría, hacer las denuncias correspondientes, nunca abandonar todo lo que es el trámite jurídico y tampoco psicológicos. Es muy importante que las dos cosas vayan de la mano. Yo estuve trabajando en este tiempo y la verdad que vi que muchas víctimas lo abandonan y es importante hacer hincapié en esto, no abandonar, que se cumplan todos los pasos, desde la denuncia hasta lamentablemente muchas veces tenemos que, como dijo la doctora y bien lo dijo, no es algo para siempre la exclusión del hogar. Entonces
es probable que se le dictamine al violento la vuelta al hogar. Entonces hay que tener en cuenta que también la persona victimaria y tiene que estar bien aconsejada. No puede abandonar el tratamiento de ninguna manera y tampoco el consejo jurídico, para nada. Recordemos también, o contémosle, Elsa, que bueno, en el caso de los tribunales de familia, o los juzgados hoy por hoy que son juzgados de familia, no solamente aconsejan el tratamiento para la persona del agresor o el victimario, sino también para las víctimas. Y muchas veces en esto también, porque tal vez el agresor comienza a hacer el tratamiento, como vos bien decís, de golpe se queda en el camino del tratamiento, pero la víctima también tiene que hacer el tratamiento. Podemos tener muchos casos que a veces el mismo juzgado nos pide y nos solicita a los abogados de que justifiquen, sobre todo cuando hay en materia de chicos que han sido víctimas también de violencia familiar, y muchas de las veces lo que hace el juzgado es ordenar medidas de quitar a esa familia la guarda provisoria, aunque sea de los hijos, porque se dan cuenta que tal vez ambos padres resultan ser violentos, víctimas y violentos al mismo tiempo. Entonces, hemos tenido casos donde muchas veces a la mamá, o en este caso que siempre lamentablemente resulta ser por ahí en la mayor parte de los casos la víctima, se le aconsejaba hacer un tratamiento a los efectos de sanar esa cuestión de haber sido víctima, pero también ella tenía rasgos de agresiva. Sí. Y esto era aconsejado por el tribunal, que si no justificaban ante el mismo juzgado que ellos estaban haciendo el tratamiento, obviamente por separado y muchas veces en manera conjunta también lo hacían, no iban a retomar el contacto con sus hijos, que también había sido ordenado como medida cautelar, porque los niños estaban siendo víctimas de ambos padres. No solamente víctimas, sino también victimarios en ambos aspectos. Victimarios. Eso es importante. Por eso, como hablábamos antes, no se debe de ninguna manera abandonar el tratamiento, y si el entorno familiar es el que también está sufriendo, este caso, abuso de violencia, tiene que acudir a hacer el tratamiento todo el núcleo familiar, porque lamentablemente estas son enfermedades, patologías que se contagian de alguna manera, y si es el padre, posiblemente como un ejemplo, el que comete la agresión, los chicos van a estar imitando y se van a estar identificando con esa personalidad de la función paterna agresiva. Es muy probable que los hijos también tengan rasgos de agresión, o sea que es el entorno el que después se va a volver agresivo. Entonces, la violencia es algo de la cual nos tenemos que ocupar día a día, porque está en los hogares de todos. Lamentablemente se ha crecido, a lo mismo que la otra problemática que también vamos a conversar con la doctora, y no debemos dejarnos llevar por cosas que decir, bueno, no, hoy va a pasar, hoy es un episodio, está bien que hoy te haya insultado, que te haya golpeado, mañana no. Acudan a hacer la denuncia correspondiente, acudan a los abogados, acudan a los estudios jurídicos, no se queden en sus casas siendo víctimas de este flagelo que realmente hoy nos está llamando mucho la atención tanto a los doctores en el área legal como a los profesionales del área de la salud, porque está creciendo de una manera terrible y cada vez más las psicopatías en cuanto a las víctimas y los victimarios de agresión y violencia en todo sentido, violencia sexual, violencia verbal, violencia emocional, violencia física. Entonces creemos que del aumento de las enfermedades psicopáticas tiene mucho que ver con esto, y también por supuesto el aumento de las adicciones, que es un tema que vamos a tratar con la doctora ahora. Perfecto. También, si te parece, Elsa, hablar un poco también de este grado o de los ciclos de la violencia, ¿no? De ese ciclo, de ese periodo el golpe, luego el perdón, luego se va increyendo, digamos, el ámbito de la violencia y ese circuito de alguna manera que va en aumento, y que eso es lo que a veces hace, pienso yo, por experiencia laboral en cuanto al estudio de tratar a las víctimas y trabajar mucho con las víctimas, el hecho de no saber si realmente hago la denuncia o no hago la denuncia, pero hoy vino, me pidió perdón, me trajo un ramo de flores, me trajo bombones, dijo que va a ser la última vez y que en realidad yo le creo, lo voy a perdonar. Y ojo con esto, porque inclusive ocurre en el ámbito de la iglesia. Esto nosotros hemos sido muchas veces hemos visto y hemos sido espectadores de clientes que nos han venido al estudio y decir, bueno, asistimos a una iglesia, somos creyentes, creemos en Dios, pero la verdad hay un ámbito y un clima hostil en nuestra casa.
de agresividad, de insultos. Entonces es algo que ahí confunde en este aspecto a la víctima, de saber, bueno, hasta echar la culpa a Dios. Y muchas veces hemos tenido casos donde las esposas se sienten y dicen, bueno, ¿será lo que Dios ha ordenado que yo tenga un esposo violento? Lo consulta al pastor y me dice sujetarse, como dice la palabra al esposo. Entonces esto es lo que confunde también, y entrando, porque el tema de la violencia familiar, hablar de los ciclos de la violencia, también entramos en el otro aspecto que afecta a un montón de sectores sociales y en el ámbito de la iglesia también. Hoy somos comunicadores y pertenecemos al mundo espiritual, y también no queremos tapar algo que de alguna manera se ve en el aspecto en que lo legal a veces llegamos hasta ese punto. Gente que no quiere desentrañar que son víctimas de violencia y que tratan de tapar, y uno en la experiencia trata de desentrañar realmente qué es lo que está pasando, y a lo mejor no es una simple separación, es que realmente han sido víctimas de violencia y que a veces tratan de tapar como sería un matrimonio aparente feliz, ¿no? Estos son términos que me quedan muy en concreto a mí en el estudio. Sí. Bueno, lo que dice la doctora es muy cierto. Yo trabajo con muchos casos en los cuales, como también soy cristiana, vienen a mi consultorio, a veces mandados por sus propios pastores, que le dicen, bueno, esto anda, este episodio que tienen o están atravesando por una crisis. La etapa de violencia generalmente comienza con una crisis en donde empieza el maltrato verbal, el maltrato emocional principalmente. Por ahí una falta de baja autoestima, entonces trabajamos los profesionales del área de la salud por ahí en trabajar en el victimario y también en la víctima, porque los dos de alguna manera sufren de esta baja autoestima. Es como que está uno buscando siempre la aprobación del otro. Y lamentablemente en el ámbito cristiano estamos siempre buscando la aprobación del otro, buscando la aprobación de un padre o de un Dios que es nuestro padre, pero a la vez es como hacemos una identificación de nuestro esposo. Y como la escritura dice que el hombre es cabeza de familia, y es tal cual, es cabeza de familia, pero no un hombre agresivo, no un hombre violento. El hombre cabeza de familia es el sacerdote del hogar, es el hombre pasivo y el hombre que tiene amor de Cristo. Si estás casada con una persona que dentro de la casa tiene una personalidad y fuera de la casa tiene otra, y entra a la iglesia con una sonrisa de la mano de sus hijos y está por ahí ministrándola en la iglesia, porque yo tengo muchos casos que me visitan, que van todos los domingos a la iglesia, pero de lunes a viernes no se miran ni la cara. Hay muchos matrimonios inclusive que duermen en habitaciones separadas. Y bueno, realmente es un tema para tratar importante dentro de las iglesias. Gracias a Dios hay una apertura dentro de las iglesias donde los pastores nos consultan, a los psicólogos cristianos, a los doctores cristianos, a los abogados cristianos, porque hay temas que se desbordan, y sobre todo en esto, porque hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? El mandato de obedecer a la cabeza del hogar, que es el esposo. Entonces la esposa, que por ahí no tiene en este momento una guía espiritual, un líder, un mentor, alguien que le pueda explicar realmente lo que significa obedecer a un sacerdote, puede estar siendo víctima de violencia y puede estar tolerando o soportando situaciones, actitudes de violencia que se están sobre ella y sobre su familia. Entonces eso también hay que tener presente, y está bueno que lo recuerde la doctora, no tapar el malestar. Nosotros tenemos que al síntoma sacarlo, trabajarlo, procesarlo y buscar qué está pasando, porque las etapas empiezan así, empiezan con un maltrato, con un no te pongas esta ropa, inclusive en el noviazgo. En el noviazgo yo tengo pacientes que me dicen, mi novio me dijo, la próxima vez no vengas con esa remerita, o no te pongas un jean ajustado, cuando son jóvenes, ¿no? Sobre todo. Entonces, y en el caso de matrimonio también, no hables con esta amiga, o no hables con esta persona. Empieza con la prohibición y el aislamiento, es la primera etapa. ¿Por qué el aislamiento? Porque cuando yo ejerza violencia sobre mi víctima no tiene que buscar apoyo ni ayuda de nadie. Entonces lo que trato de hacer es aislarla. La aíslo del entorno familiar, del entorno donde ella se maneja, en su club, en la escuela, en la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando yo ejerza la violencia ella no tenga a quién recurrir y no haya nadie que sea veedor de mi situación o estado de violencia sobre quien yo estoy ejerciendo la violencia. Entonces es importante tener en cuenta las etapas previas a
el ejercicio, digamos, como dicen los abogados, legal de la violencia. En este caso nosotros vemos esto que nos pasa cotidianamente. Aparece primero con prohibiciones y aislamiento y situaciones en las cuales pareciera que no son tan graves y la esposa muchas veces dice, bueno, pero fue por hoy nada más, mañana aparece y bien decía doctora con un ramo de flores, una caja de bombones y está todo bien y lo perdono. Y por otro lado nos juega a nosotros también como cristianos esto del perdón. Bueno, pero lo tengo que perdonar porque la palabra dice que tengo que perdonar. Bueno, está bien, perfecto. Pero en ese caso tenés que recurrir a una autoridad espiritual, orar juntos, pedir perdón, arrepentirse y después que eso no vuelva a suceder, porque si vuelve a suceder yo no puedo estar. Sí, está bien, Pedro dice 70 veces 7, está todo bien y le dijo el Señor a Pedro 70 veces 7, perfecto, pero en algunos casos, en este caso, en el caso de la violencia, no es 70 veces 7 y poner la otra mejilla. Eso ya tuvimos a alguien que pagó por nosotros no tenemos por qué pagar y quedarnos esperando que la otra persona abuse de nosotros y nos agreda. Nosotros tenemos claro, los cristianos, que Jesús pagó por nosotros, entonces nosotros tenemos que pedir discernimiento espiritual y revelación para ver estas cosas que están pasando alrededor nuestro o en nuestra propia familia, para evitar todo tipo de etapa de violencia y para que no aparezcan estos ciclos y quebrarlos, y donde aparezca el primer indicio de violencia, poder acudir a gente idónea que nos pueda aconsejar y nos pueda de alguna manera acoger en esto, de que no podemos dejarnos llevar por el bueno, mañana va a pasar y mañana viene con un regalito y ya está y vuelve todo de nuevo a la normalidad. No, el consejo es que ustedes acudan a sus líderes, acudan a los doctores, acudan a los psicólogos, a los consejeros, donde ustedes se muevan. Y acá tienen un equipo muy bueno de doctores que están trabajando día a día en esta área, y es importantísimo saber que no se puede tomar ninguna determinación ni decisión consultando con una amiga, ni con un amigo, ni con un familiar. Hay que buscar la persona profesional, ya sea en el área legal, en el área espiritual, en el área mental, buscar profesionales. Es mi consejo, porque generalmente nos manejamos con, bueno, pero lo hablo con mi mamá, lo hablo con mi hermana, lo hablo con mi tía. No, lo tenés que hablar con gente idónea, con gente que se capacitó para asesorarte cuando tenés que hacer una denuncia, para asesorarte dónde te tenés que dirigir. Entonces creo que es importante que ustedes puedan acudir a los estudios jurídicos y asesorarse de cómo me manejo con este tema y no dejar pasar ningún episodio, así sea el mínimo, prestar atención. ¿Qué características podés contarles a los televidentes que es la persona o el llamado de atención frente a un acto de violencia? Hay de golpe una discusión, ya tomarlo en cuenta, mucha gente nos llama y dice, bueno, hemos discutido, esto lo tengo que tomar como estamos entrando en el ámbito de la violencia familiar, o es simplemente un cambio de opiniones, porque desde ya no somos todos iguales, cada uno tiene sus caracteres, se entiende esto, y que de alguna manera también, bueno, está digamos la sujeción y el respeto, como vos decís, respecto de que la cabeza del hogar es el esposo. Habla un poco también que así creo que es la base piramidal que tenemos como familia, ¿no? Pero eso, ¿cuál sería, o un poco comentándole a los televidentes, o tal vez a las mujeres? Yo siempre me hago referencia a ellos y nunca dejo tampoco de lado a los hombres, porque también lamentablemente sufren de violencia familiar. Y a veces también ellos se sienten inhibidos de pensar, bueno, voy a la comisaría de la mujer, ¿qué dirán? ¿Qué dirá un amigo? ¿Qué dirán mis familiares? Soy el hombre de la casa, soy de alguna manera el jefe de hogar. De alguna forma sufrir violencia familiar, esto hasta puede ser una burla, o puede ser incluso darle vergüenza. De muchos hombres, más que nada por experiencia en el estudio, no concurren a hacer la denuncia de violencia familiar porque dicen, ¿qué van a decir mi entorno, mi barrio, de que tengo una esposa violenta, o que soy maltratado por mi esposa, o por mi pareja, o por mi novia, o mi pareja, o en este aspecto, quien en el ámbito familiar nos esté, o en este aspecto esté agobiando a esa víctima de violencia? Sí, es verdad. Lo que, bueno, tenemos que tener en cuenta sobre todo es que los episodios de violencia comienzan con discusiones, por supuesto, como bien dice la doctora. Ahora, cualquier discusión, no, por supuesto que no, siempre en un matrimonio va a haber discusiones. La discusión tiene que ser una discusión con un poquito más subida de tono, de una discusión normal,
por ahí el violento comienza no maltratando a la víctima, sino por ahí arrojando algo, empujando algo, pegando un portazo o la pared, o pegándole una piña a la pared, pero eso ya es algo que nos tiene que llamar la atención, ya no es una discusión normal, no es digamos una toma de decisiones contraria a la de tu pareja, que dice, bueno, yo dejo a los chicos ir a tal lado, mi esposo no, y bueno, discutimos. No. Esto tiene que ver con algo más, tiene que haber un episodio de violencia donde haya un acting, le decimos los psicoanalistas. Un acting es cuando ya hay un movimiento más allá de por ahí solo el tono de discusión, o no estar de acuerdo con alguna decisión que se haya tomado en la familia, ya sea una mujer o ya sea un hombre, como bien dice la doctora, porque hay muchos hombres que sufren de violencia, y por ahí es verdad, también tienen miedo como a ir o ¿qué dirán? Que yo soy el hombre de la casa y sufro de violencia. Y ahí aparece un poco la cultura argentina machista, donde no podemos poner en evidencia que soy el hombre de la casa y estoy siendo violentado, maltratado, abusado. Entonces, sí, por supuesto que hay muchos hombres que también sufren de violencia. Y la primera etapa, yo como siempre digo, cuando aparecen discusiones repetitivas, como el síntoma o síndrome, digamos, de los episodios psicóticos, aparecen episodios repetitivos. Y no es solamente, bueno, un día y ya está, no, aparece en la semana 2 o 3 discusiones juntas, después el fin de semana, todos los fines de semana discutimos, porque claro, en la semana estamos trabajando, los chicos de la escuela, no tenemos mucho tiempo de vernos, pero el fin de semana que estamos juntos, bueno, estamos más tiempo juntos, y antes por ahí estábamos todo el fin de semana juntos, no discutíamos nunca, y ahora estamos discutiendo con más frecuencia. Entonces, bueno, son llamados de atención. Empezamos así, los episodios de violencia empiezan así, con periodicidad, digamos. Bien. Porque también es una adicción. Tiene que repetir en el tiempo. Se tiene que repetir en el tiempo. También es una adicción. Hay gente que es adicta a ser violento. Ajá. Es adicta, o sea que le gusta, disfruta o goza a través del ejercicio de flagelar al otro. Claro, sí, es complicado, pero entiende. es así. Sí. La terapia de pareja, licenciada, ayuda en este aspecto cuando se está en el ámbito de la violencia familiar y ambos por ahí entienden que están pasando por alguna conflictiva familiar y buscan ayuda en este aspecto. Se trata de llegar a un punto donde se puede entender y ambos pueden entender que él es obviamente es victimario y ella es víctima, y se puede sanar ese matrimonio, esa familia se puede volver a reconstituir. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En mi caso, yo trabajo muchísimo con familias que sufren de violencia, que es en la que me especializo, y bueno, adjudicado muchas veces al consumo. Un esposo que consume viene a la casa y maltrata a su esposa y sus hijos están presentes. Siempre y cuando la persona quiera hacer el cambio, se puede esto rehabilitar o reconstruir el matrimonio. Esto siempre lo planteo. Cuando vienen a mi consultorio, me dicen, me trajo mi mamá, mi hermana, mi suegra o lo que sea, yo le pregunto, bueno, cuando vos quieras sanarte, recuperarte, vení, porque yo no te puedo ayudar si vos no venís por tus propios medios, porque va a ser que vamos a estar trabajando en una manera desequilibrada, y no es así el tema del tratamiento terapéutico. Es el paciente el que está dándome a mí me da todos los materiales, y yo organizo y ordeno y brindo las herramientas para que la problemática se solucione. O sea, sí, hay sanación, hay restauración, hay rehabilitación, por supuesto que sí, que lo hay, yo lo he experimentado, lo experimento día a día en mi consultorio, así que por supuesto que sí. Es una cuestión de ponerse de acuerdo. Tiene que haber predisposición también, ¿no? De ambos. De ambos. De querer curarse y de querer ser también sanados, porque la víctima de violencia... es como que uno está obligando al otro a hacer algo que no quiere, y es medio complicado ahí trabajar terapéuticamente. Los psicólogos no podemos muchas veces abordarlo, se los complica. En el caso en el que viene la esposa y el marido no quiere venir, a mí me pasa muchas veces, y me da el teléfono y dice, llámalo. Digo, bueno, yo puedo llamarlo, puedo interceder, pero de repente me parece a mí que tenés que charlarlo vos en la intimidad y que él también quiera. Exacto. Porque si no es como obligarlo. Y va a venir, capaz que 1 o 2 entrevistas, después no vienen más. Entonces no, se nos complica mucho. Y eso sería no entender la persona que sufre, mejor dicho, que somete a la otra, el victimario, no entender que realmente está siendo victimario o subestima
o minimiza, mejor dicho, no es la palabra, minimiza la cuestión como que por ahí solamente es un conflicto de pareja y nada más. ¿Se reconoce el victimario como tal en esas entrevistas o simplemente un poco cómo es la experiencia? La mayoría se reconoce porque lamentablemente los victimarios son neuróticos, le decimos nosotros, y el neurótico siempre se echa las culpas y hay un mecanismo de defensa en el cual siempre está racionalizando y dando explicaciones de por qué pasan las situaciones de violencia. Entonces, lamentablemente el victimario se responsabiliza y muchas veces más de lo que le corresponde. Porque dice, bueno, pero él es así, porque yo hice tal cosa, y yo antes también hacía tal otra. Entonces es como que se echa un poco de culpas. Y esas culpas lo que a veces no nos permiten seguir con el tratamiento y abandonar los tratamientos, porque la culpa de alguna manera los bloquea, como dije al principio del programa, y entonces no quieren continuar ni con la denuncia ni con el tratamiento, porque se echan tantas culpas al victimario que no quiere continuar. Dice, bueno, pero de alguna manera tengo que ver yo con estos episodios de violencia. Yo tengo culpa porque hago determinadas cosas que no corresponden. Yo antes, cuando recién nos casamos, era una persona muy sumisa y de repente ahora yo salí a estudiar, salí a trabajar y también eso puede ser que haya provocado el conflicto y se empieza a echar culpas. Y lamentablemente no es tan así porque, bueno, la pareja de alguna manera es de a dos, la pareja son dos personas, los dos tienen a lo mejor responsabilidad, porque a mí no me gusta la palabra culpa, responsabilidad y compromiso. Compromiso tanto para el tratamiento de la enfermedad, que en este caso es una situación problemática que nos lleva a la violencia, o para todo lo que es la responsabilidad, el compromiso de decir, bueno, me separo porque no puedo sostener esta relación. Por supuesto que nosotros tratamos en lo posible de que esto no llegue, agotamos todas las instancias, los terapeutas, sobre todo los cristianos, todas las instancias, que no llegue al divorcio, que no llegue a la separación, tratamos en lo posible de que esto se pueda rehabilitar y se pueda reconstruir, restablecer como una familia y que vuelvan a la normalidad, pero de alguna manera abocamos a eso, nos abocamos al tratamiento, pero siempre, 100%. Siempre. Perfecto. 100%. Bueno, vamos a ir entonces y ahora una breve pausa. En el próximo bloque, bueno, algo ya has manifestado respecto de cómo relacionamos el tema de las adicciones con la violencia familiar, sobre todo, bueno, en distintas materias, en el alcoholismo como en la drogadicción, un poco también teniendo en cuenta de que eso también ha sido tal vez por ahí, de alguna forma, la causa o es el condimento que a su vez hace que esa familia la situación sea insostenible. Ahora vamos entonces en el próximo bloque a hablar respecto de las adicciones y la violencia familiar. Recuerden entonces para los oyentes que estamos en la FM, la Onda Latina, ahí me están soplando muy bien. Recuerden también que estamos en las vías de comunicación el 1534026641 y 1556337347. Vamos entonces a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia y el Derecho. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma y me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Llegó una nueva oportunidad. Sí, escuchaste bien. Ya lanzamos el Plan Argentina 2014. Llegó a Pacheco la oportunidad que buscabas. Tu 0 kilómetro totalmente en cuotas y 0% de interés. Anticipate y tenelo primero con Plan Argentina 2014. También aprovechá la promo taxis y remises de Plan Argentina 2014.
Tené tu 0 kilómetro de la manera más fácil y confiable. Además, con la compra de tu 0 kilómetro, participás del sorteo de un Clio Mío 0 kilómetro. ¿Te lo vas a perder? Llámanos ahora a la línea directa 4506-6196 o acércate a nuestro salón de ventas en Hipólito Yrigoyen, ex 197, 1093, Pacheco. Tigre le dice no al grooming. En internet hay personas capaces de cometer delitos sexuales contra menores. Tenés que estar alerta y saber defenderte. Si sos chico, no aceptes en tus redes a desconocidos y no des tus datos personales. Ante una propuesta extraña, avísale a un adulto. Si sos padre, navega junto a tus hijos y hablales sobre el grooming. Bloquea el contenido no apto. Más prevención, más protección. Tigre Municipio. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-Sida. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número: 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Bueno, muy bien, volvemos entonces con el programa ya de la familia del derecho en este último bloque, tercer bloque entonces del programa. Bueno, deseamos desde ya que el programa sea, como siempre decimos, de mucha bendición. Tal vez les hayamos abierto la cabeza a muchas mujeres que hoy por ahí dicen, bueno, la verdad que voy a prestar atención de mi situación familiar, no me está gustando determinadas cuestiones. Mi esposo, la verdad, viene alcoholizado, consume drogas y la verdad ya no sabemos cómo manejar esta situación. Respecto a eso, licenciada, el tema, y muy breve, pues después yo quiero abocarlo específicamente a su especialidad, vamos a comentar luego ya lo que va a promocionar la Fundación, donde usted va a estar a cargo de ello. El tema de la violencia y la adicción, ¿cómo podemos relacionarla? De hecho, esto tiene una relación concreta. Sí, por supuesto que tiene una relación. Ahora, hay algo importante que yo dije al principio, nadie nace violento. La sustancia tóxica que se consume, por ejemplo el alcohol, la droga o cualquier sustancia que puede ser marihuana, cocaína, el alcohólico también es un drogadicto. Lo que pasa que de alguna manera, como es una droga legal, le dicen, bueno, pero es un alcohólico. Y es más, los grupos de Alcohólicos Anónimos no excluyen a los otros grupos de autoayuda para drogadicción. Los especialistas en esta área sabemos que es una droga como cualquier droga. La diferencia es que tanto el tabaco como el alcohol son drogas legales, pero son drogas. Las personas que consumen, abusan, tienen tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, 4 características que se tiene que dar, y al abuso, ya podemos hablar de una adicción. Y de una drogadicción, porque también hay adicción a internet, y de una drogadicción cuando uno ingresa una sustancia tóxica al organismo. En este caso, la sustancia tóxica que se ingresa generalmente, la droga, marihuana, cocaína o alcohol, lo que hace es desinhibir una función del aparato psíquico que se llama superyo, que alguna vez seguramente lo escucharon, y la persona saca su verdadera personalidad. No es que el alcohol lo hace violento o la droga lo hace violento, no. Esa violencia estaba reprimida y para muchos esto debe ser novedad. Se relaciona mucho la adicción con la violencia. ¿Por qué? Porque potencializa la personalidad. No es que porque está alcoholizado me pegó, no, te iba a pegar igual. Lo que pasa es que durante el proceso en el cual se encuentra con la sustancia en el organismo, desinhibe su función inconsciente. Entonces aparece la verdadera personalidad del individuo. Entonces nos encontramos con que mi esposo, cuando me casé hace 20 años, no era violento, pero ahora consume droga, consume alcohol, consume cualquier sustancia y se pone violento y ejerce violencia sobre mí y sobre mis hijos. En ese caso te tengo que dar la novedad de que tenía una represión. ¿Por qué? Porque de alguna manera era violento, pero lo tramitaba desde otro lugar. Nosotros hablamos de la tramitación inconsciente a consciente y lo hace desde otro lugar. Cuando se va acercando un poco más por ahí a la sustancia o al consumo o al abuso, empieza a desinhibir y aparece la adicción. Por supuesto que la violencia se, de alguna manera, potencia con la sustancia desde ya. Exactamente, es importante, licenciada, lo que nos dice, porque bueno, en casos concretamente en el estudio a veces
cuando pedimos los famosos intervenciones del equipo técnico, porque decimos no, consume alcohol. Y mucha gente le echa la culpa al alcohol. Dice no, porque cada vez que toma, cada vez que ocurre eso, viene tomado, y cuando no viene tomado no nos pega. Cuando ahora consume alcohol, sí, viene totalmente, como dice la licenciada, desinhibido, transformado, en el mundo espiritual prácticamente manifestado, se puede decir, porque se le ve otros rasgos que no los tiene de manera cotidiana, o sea, directamente, o sea, hasta asombra a la esposa porque hasta lo ven como un desconocido. Sí, tal cual, es así. Es así, y lo que, bueno, una de las cosas que nos consulta muchísima gente en la parte de violencia y de adicciones, que sí, están relacionadas, sobre todo están muy relacionadas, no podemos, son dos hermanas, pero muy gemelas, así como, más que gemelas, yo diría una cosa muy simbiótica. Aparece muy común que la persona que consume después sea violento, o que sea violento y de repente empieza a consumir por ahí cocaína, que es un excitador, digamos, es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces la persona se pone violento porque la misma cocaína lo hace sacar esa personalidad, y entonces cosas que no hizo nunca las empieza a hacer. Entonces tanto la cocaína como la marihuana son estimulantes. En el caso del alcohol, ya entrando en el tema, es un depresor. Sin embargo, la persona que sufre de la enfermedad no actúa como un depresor, actúa como un estimulante. Entonces, de alguna manera ahí aparece episodios de violencia en el cual una persona, como decía la doctora, viene y nos dice, bueno, pero él cuando no consume la sustancia, cuando no está alcoholizado, no está drogado, no me pega. Y llegó alcoholizado a mi casa y bueno, me pegó. Bueno, creo que justamente tiene que ver con esto, desinhibición del sistema nervioso, aparece todo un movimiento en sus neuronas que lamentablemente sabemos que no se reproducen, y la sustancia lo que hace justamente es matar las neuronas que quedan en el cerebro, que están trabajando, y después la persona ya no puede manejarlo. Y lo peor de todo, doctora, esto es cuando aparece una psicopatía como consecuencia del consumo de sustancia, que puede ser una psicosis. Generalmente la psicosis que aparece en este caso es la bipolaridad. Eso es lo que le estaba preguntando. La bipolaridad, que bueno, nosotros lo conocemos con el nombre de bipolaridad, pero se llama trastorno de estado de ánimo, según el manual de psiquiatría, o trastorno de personalidad. Entonces la persona empieza con estados ciclotímicos, donde está eufórico, está alegre, y de repente está depresivo, que no quiere salir a la calle. Un día lo encontramos con muchísimos proyectos y ganas de iniciar una nueva vida, de estudiar, de trabajar, de hacer todo junto, y otro día que no tiene ganas de levantarse, ni de comer, ni de bañarse. Entonces esa sería la última etapa de la persona que consume, porque ahí ya muchas veces aparece esto del estado ciclotímico de bipolaridad, en el cual ya ahí lamentablemente necesita... ¿Exige un tratamiento psiquiátrico en ese aspecto? Exacto. Ahí lamentablemente necesita el psicofármaco. Con medicaciones. Con medicación. Acompañada también con el tratamiento terapéutico. Con el tratamiento terapéutico. Las dos cosas. ¿Y es factible que esa persona se pueda recuperar en definitiva al final, o sea, de ese tratamiento que obviamente llevará su tiempo, entiendo? Sí, bueno, la persona que padece de bipolaridad, lo primero que se hace, por supuesto, es retirar la sustancia y después trabajar sobre la patología. Primero se retira la sustancia porque, por supuesto, consume, entonces hay que trabajar sobre el síndrome de abstinencia y sobre sostenerle el síndrome de abstinencia el tiempo que sea necesario. Es complicado porque muchas veces el síndrome de abstinencia a veces nos trae complicaciones, sobre todo cuando trabajamos en psiquiatría, donde tiene que tomar un psicofármaco. Entonces tenemos que buscar un psicofármaco, un genérico o alguna medicación que no le produzca más adicción, porque si deja de consumir cocaína o marihuana y empieza a consumir el psicofármaco, es muy común que se haga adicto al psicofármaco. Entonces ahí tenemos que trabajar conjuntamente con el psiquiatra, por eso el tratamiento de la persona que consume y a la vez tiene una patología dual, se llama patología dual, que aparte de la adicción aparece la psicopatía, en este caso la psicosis bipolar. Tenemos sí o sí que trabajar en conjunto con el tratamiento psiquiátrico, la farmacología y el tratamiento psicoterapéutico que pueda utilizar el paciente. Puede ser psicoterapia cognitiva conductual, puede ser gestáltica, psicoanalítica, pero se debe trabajar en conjunto con el psiquiatra, con el médico psiquiatra, porque la medicación no se puede retirar.
No, y el tratamiento terapéutico van acompañados ambos de la mano. Exacto. ¿Tiene un tiempo, licenciada, respecto digamos, de un tiempo donde los profesionales tienen que trabajar respecto con esta persona? Sí, se trabaja de 6 meses a 2 años, que es también el tiempo que se trabaja en las comunidades terapéuticas. Porque trabajamos mucho con comunidades terapéuticas, en donde muchas veces, por razones, y ahí estamos todos entrelazados, en donde ejerció, por ejemplo, un episodio fuerte de violencia y un brote psicótico que lo llevó a golpear a su esposa, a maltratar a sus hijos. Entonces sí, se dictamina, por supuesto, la rehabilitación, en este caso, porque el manual de psiquiatría, la ley de salud mental, que tuvo hace poco una reforma, lo que ha determinado en esa ley dice que es una enfermedad las adicciones, hace unos pocos años. Entonces se tiene que mandar la persona a rehabilitación, o sea, hay una orden judicial donde se lo manda, se lo judicializa y tiene que ir sí o sí a hacer el tratamiento. En este aspecto, haciendo luego acompañando el tratamiento, pero desde ya no va a una institución carcelaria, va a un centro de rehabilitación. Exactamente. Entonces ahí, por eso estamos todos entrelazados, la psiquiatría con la psicología y con el aspecto legal, porque la verdad que nosotros trabajamos en conjunto en muchas áreas y en esto de la violencia y las adicciones, pero muchísimo con los abogados, porque hay cosas que nosotros necesitamos saber, cuánto tiempo se le dictó la exclusión del hogar y cómo podemos llevar el tratamiento afuera, si es ambulatorio o si es dentro de la institución, una comunidad terapéutica, un CPA, un centro de rehabilitación. Entonces tenemos que estar siempre en contacto con por supuesto, con los médicos y con todo el equipo de doctores, abogados, para saber, cómo se está llevando la parte judicial. Es muy importante eso. A nosotros también nos juega como herramienta, herramienta, y nosotros a la vez a ellos, porque nos preguntan, esto de la insanía, ¿es verdad? Yo hablaba con la doctora tenemos muchas veces que hacerles test, aplicarles técnicas para ver si realmente está sufriendo una psicosis o está simulando para no ir a la cárcel. Claro, exactamente, esto es importante. Entonces también esto ahí donde entramos en juego los peritos forenses, los peritos de causa, de oficio, porque el tema es, la verdad que es bastante engorroso porque se van entrelazando todos temas, todos. Lo que es importante que a los televidentes les dejemos en claro ya, ya luego voy a pasar a comentar al respecto de lo que nuestra licenciada va a hacer en la fundación, y esto es importante que los televidentes lo tomen, y espero que tomen lápiz y papel, porque necesitamos muchas personas que estén interesadas en esta problemática que la licenciada comente, que ya la voy a dejar para que ella se pueda explayar. Pero lo que sí quiero dejarle a los televidentes en claro es que hay posibilidades de poder salir de la violencia familiar, no solo hablándole a las víctimas, sino también a los victimarios, aquellas personas que, como dijo la licenciada, reconocen que están en falta con sus familias y que finalmente se quieren curar, pero tiene que haber esa predisposición a querer salir de la problemática, y que lo que quiero que quede en claro es que se puede salir. La víctima, sanarse, curarse en su corazón y pensar que puede dar vuelta en ese libro de la vida la hoja y comenzar una vida nueva con su familia y con este supuesto agresor hoy por hoy, al ser tratado, también pensar que se va a recuperar y así poder reconstituir esa familia. Entonces, esto es lo que yo quiero dejar el mensaje, que se puede salir en este aspecto. Ahora sí, licenciada, en los últimos minutos, quiero que les comente a los televidentes, la fundación, usted va a estar a cargo de... Sí, voy a estar a cargo de la carrera de Psicología Social, que vamos a iniciar el 5 de abril. Es una carrera con título oficial, así que, ya está abierta la inscripción acá en la fundación. También se van a dictar los cursos de auxiliar de familia con especialización en adultos mayores, y el curso de operador socioterapeuta en adicciones, que también es dictado por mí, que es un curso cuatrimestral. Para más información ustedes tienen que llamar a la fundación, anotarse, dejar sus teléfonos y sus mails, y nosotros nos estamos comunicando con ustedes, mandándoles los programas de estudio, mandándoles los horarios, para que ustedes estén informados de qué se trata cada una de las carreras que está dando la fundación. Estas carreras, estos cursos son, por supuesto, tanto el de auxiliar de familia con especialización en adultos mayores, como la carrera de Psicología Social, que tiene como duración 3 años, son títulos oficiales. El curso es un título privado, pero es un curso con 4 meses de rápida salida laboral, y como hablábamos antes, ante la urgencia del emergente social que se llama problemática de las adicciones, hemos creado este curso para que toda aquella persona que esté
atravesando por este problema o quiera trabajar en CPA, centros de día, comunidades terapéuticas, también se pueden acercar a la fundación y pueden hacer el curso. Y la carrera de psicología social es una carrera que les va a dar mucho campo laboral, porque también podemos trabajar dentro de las fundaciones, dentro de las instituciones públicas, privadas, nacionales. Como es un título oficial, el psicólogo social tiene un amplio campo. Trabajamos coordinando grupos de autoayuda o grupos terapéuticos, también dentro de las empresas trabajamos los psicólogos sociales, y la verdad que es una carrera muy linda. Mi especialización es, por supuesto, las adicciones y la violencia. Soy licenciada, soy médica en el área clínica, pero me especialicé también en la parte de psicología social porque me dio otra herramienta más, que es la coordinación de grupo, trabajar equipo, trabajar grupo operativo, poder trabajar esto que hablábamos recién, equipo multidisciplinario, interdisciplinario, con otras especializaciones, con médicos, con psiquiatras, con abogados. Y creo que esa herramienta fundamental me la dio la psicología social, que me ayudó a agregarle un poquito más a mi currículum, un condimento más, y poder manejarme y trabajar cada día más eficiente y con excelencia en esto que es las problemáticas de las violencias, y ayudar a aquel que lo viene y lo requiere. Así que les dejo este mensaje, que es que se acerquen a la fundación, que llamen por teléfono, que se interioricen de los cursos que se están dando, de las carreras que se están dando. Mayor de 18 años, no se requiere título secundario, así que lo puede hacer cualquiera. Y bueno, desde ya muchas gracias por haberme invitado al programa, fue un gusto, y la verdad que estoy a sus disposiciones. Les voy a dejar mi celular, así que cuando necesiten hacer alguna consulta o hablar sobre algún caso o alguna pregunta, algún televidente, yo voy a estar para poder informarles. Bárbara, muy agradecida entonces, Elsa, bueno, por estar aquí en nuestro programa. Bueno, ya en los breves, ya poquitos minutos que nos quedan en el programa de la Familia del Derecho, como siempre les recordamos, cuenten con los abogados, estamos abierto el estudio para poder asesorarlos, poder comentarles un poco, bueno, si tienen alguna duda respecto a algún tema, o están pasando o atravesando no solo el tema de la violencia familiar, cuenten con nosotros para ello, o cualquier tema jurídico. Bueno, nuestro estudio está a su entera disposición para que puedan consultarnos. Bueno, en mis breves minutos, como siempre, les agradecemos a los apóstoles SICA que nos permiten hacer esto que consideramos de bendición y poder llevarle un poco de luz en cuanto a los derechos a nuestros televidentes, hacer este programa ameno. Así que bueno, de mi parte los despido, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa de la Familia del Derecho.